San Maximiano de Ravenna. Las puertas de la basílica se abrieron por primera vez aquella mañana de primavera del año 547, y un silencio sagrado cayó sobre todos los presentes. La luz entraba oblicua por los ventanales altos, tocaba las paredes recién terminadas y encendía miles de pequeñas teselas de vidrio y oro que cubrían los muros del ábside como un manto celestial. Allí, entre columnas esbeltas y arcos que parecían suspendidos en el aire, un hombre de cabello ya entrecano levantó los brazos en oración. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción contenida durante años, la emoción de quien ha caminado un sendero largo y difícil hasta llegar a un momento que nunca imaginó posible. Ese hombre era Maximiano, un humilde diácono nacido en una pequeña ciudad costera que ahora se encontraba consagrando la Basílica de San Vital en Ravenna, una de las obras más extraordinarias que el mundo cristiano había visto jamás. Y mientras su voz resonaba bajo aquella cúpula pintada con ángeles y profetas, los asistentes podían ver en los muros del santuario algo insólito: su propia imagen, inmortalizada en mosaico, de pie junto al emperador Justiniano, como si la historia misma hubiera decidido que aquel hombre sencillo merecía estar al lado de los más poderosos de la tierra. Pero nadie entre los presentes olvidaba que apenas un año antes ese mismo hombre había sido rechazado por el pueblo de Ravenna, que le había cerrado las puertas de la ciudad y le había obligado a dormir fuera de sus murallas, como un extranjero indeseado, como alguien que no merecía pisar el suelo sagrado de aquella gran capital. Y sin embargo, allí estaba, consagrando un templo que sobreviviría a los siglos, con la misma serenidad de quien sabe que su camino, por tortuoso que haya sido, fue guiado por una mano más sabia que la suya. Esta es la historia de San Maximiano de Ravenna. Y si esta noche necesitas un relato que te acompañe hacia el descanso, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la historia de un hombre que aprendió a construir puentes donde otros solo veían abismos, que convirtió el rechazo en paciencia y la paciencia en una obra que sigue brillando después de 15 siglos. Duerme profundo. Todo está bien. Para comprender quién fue Maximiano y por qué su vida importa tanto, necesitamos primero viajar al mundo en que le tocó vivir. Y ese mundo era, a decir verdad, un lugar convulso, hermoso y difícil a la vez. Estamos en el siglo VI de la era cristiana. El antiguo Imperio Romano de Occidente ha caído hace poco más de medio siglo. Roma, aquella ciudad que una vez gobernó medio mundo, ya no es la capital de nada. Las legiones han desaparecido, los acueductos se han agrietado, los caminos que una vez unían todas las provincias del imperio ahora están recorridos por pueblos nuevos, pueblos germánicos que han venido del norte y del este buscando tierras, buscando un futuro. Entre esos pueblos están los ostrogodos, guerreros de origen nórdico que se han asentado en Italia y la gobiernan desde una ciudad peculiar: Ravenna. Ravenna no era Roma, no tenía el esplendor antiguo de los Césares, ni el tamaño imponente del Coliseo o del Foro, pero tenía algo que Roma ya no tenía: posición estratégica. Estaba protegida por pantanos y marismas que la hacían casi inexpugnable, y además poseía un puerto sobre el mar Adriático que la conectaba directamente con Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, el único imperio que aún sobrevivía. Y fue precisamente ese puente entre Oriente y Occidente lo que hizo de Ravenna una ciudad clave, una ciudad donde se cruzaban culturas, idiomas, fe y ambiciones. Cuando el emperador Justiniano, desde su trono en Constantinopla, decidió reconquistar las tierras que el imperio había perdido en Occidente, envió a sus generales, primero a Belisario y luego a Narsés, a tomar Italia. Y la primera gran victoria fue justamente la conquista de Ravenna, en el año 540. A partir de ese momento, Ravenna dejó de ser la capital de un reino bárbaro y se convirtió en la joya occidental de Bizancio, la segunda capital del imperio, un lugar donde el emperador quería proyectar su poder, su fe y su visión del mundo. Y para eso necesitaba hombres de confianza, hombres que pudieran gobernar no solo con la espada, sino con la palabra, con la oración, con la arquitectura del alma.
Ahora bien, mientras todo esto ocurría en Ravenna, en una pequeña ciudad costera al otro lado del Adriático, en la región de Istria, que hoy pertenece a Croacia, un joven crecía entre el rumor del mar y la sombra de las iglesias. Esa ciudad se llamaba Pola, y ese joven era Maximiano. Nació alrededor del año 498 o 499, según las crónicas, en una familia que no era noble ni poderosa, sino sencilla, una familia de gente trabajadora que vivía de lo que la tierra y el mar le daban. Pola era en aquellos tiempos una ciudad modesta, alejada de los grandes centros de poder, pero con una iglesia viva, una comunidad de fe que se reunía a rezar, a celebrar, a sostener la esperanza en medio de un mundo que parecía desmoronarse. Maximiano creció en ese ambiente. Desde pequeño mostró una inclinación especial hacia las cosas del espíritu. Le gustaba escuchar las lecturas sagradas, se detenía ante las imágenes de los santos pintadas en las paredes de la iglesia y sentía dentro de sí una atracción misteriosa por la vida consagrada. No tenemos muchos detalles de su infancia, como ocurre con la mayoría de los santos de aquella época lejana, pero lo que sabemos es que creció con una inteligencia despierta y una sensibilidad poco común, y cuando tuvo la edad suficiente, eligió el camino de la fe. Se ordenó diácono en la iglesia de Pola, un ministerio que en aquella época no era menor. El diácono era el brazo derecho del obispo, el que asistía a los pobres, el que leía las escrituras en la liturgia, el que servía de puente entre la comunidad y su pastor. Maximiano se entregó a ese servicio con toda su alma, y fue en esos años de diaconado cuando empezó a desarrollar aquellas cualidades que más tarde lo harían famoso: la capacidad de escuchar, la habilidad para hablar con claridad y profundidad, y sobre todo, una paciencia infinita, una paciencia de quien confía en que las cosas llegan a su tiempo. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que cambió el rumbo de su vida para siempre. Las crónicas antiguas hablan de un tesoro encontrado por Maximiano, o quizás por su padre, un hallazgo fortuito cuya naturaleza exacta nunca quedó del todo clara. Algunos historiadores creen que fue un depósito de monedas antiguas enterrado en algún campo. Otros piensan que fue una herencia inesperada o un negocio afortunado. Lo que sí sabemos es que ese tesoro le abrió una puerta que de otro modo habría permanecido cerrada: la puerta de Constantinopla. Con esos recursos, Maximiano emprendió viaje hacia la capital del imperio, esa ciudad inmensa y deslumbrante que era entonces la metrópoli más grande del mundo cristiano. Constantinopla, con sus cúpulas doradas, sus mercados infinitos, sus iglesias monumentales, su corte imperial donde se decidía el destino de millones de personas. Para un joven diácono de una ciudad pequeña, llegar allí debió ser como entrar en otro universo. Y sin embargo, Maximiano no se dejó intimidar. Llevaba consigo algo más valioso que el oro. Llevaba preparación, convicción y una fe profunda. Antes de continuar, permíteme invitarte a algo. Detente un momento. Sí, justo ahora, deja a un lado el ruido del día que pasó, las preocupaciones que quizá todavía te rondan la mente, las pantallas, las noticias, todo ese torrente de información que nos satura cada jornada. Lo que estás escuchando esta noche no es un programa más, no es un contenido pasajero que se olvida al cerrar la aplicación. Lo que estás escuchando es la historia real de un hombre que vivió hace más de 1400 años y cuya vida todavía tiene algo que decirte a ti, precisamente a ti, en este instante de tu noche. Si este tipo de relatos te ayudan a descansar, si sientes que hay algo distinto en escuchar estas vidas de fe contadas con calma y profundidad, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que no te pierdas ninguna historia. Y si quieres apoyar este trabajo, deja un me gusta, ese pequeño gesto que parece tan simple pero que nos ayuda enormemente a seguir creando estos relatos noche tras noche. Y si te apetece, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y qué hora es allí donde estás. Nos encanta saber que hay almas despiertas en tantos rincones del planeta, todas unidas por este mismo deseo de paz y de fe. Ahora sí, acomódate bien,
Respira con calma, deja que tu cuerpo se afloje sobre la almohada y sigamos juntos este camino por la vida de San Maximiano. Si el sueño te alcanza antes de que termine, no te preocupes, la historia seguirá aquí, cuidándote como una oración susurrada. Y si aún estás despierto, mejor todavía, porque lo que viene es fascinante. Decíamos que Maximiano había llegado a Constantinopla, y allí, en la corte del emperador Justiniano, empezó a labrarse una reputación. No sabemos exactamente cómo se acercó al círculo imperial, si fue a través de conexiones eclesiásticas, de recomendaciones de otros clérigos o simplemente de su propia capacidad para impresionar con su inteligencia y su fe. Lo cierto es que Justiniano lo notó, y Justiniano era un hombre que sabía reconocer el talento. El emperador tenía un proyecto grandioso. No solo quería reconquistar las tierras perdidas del imperio, sino que quería unificar la Iglesia, poner fin a las divisiones teológicas que fragmentaban la cristiandad, y para eso necesitaba obispos leales, preparados y firmes, obispos que entendieran tanto la teología como la política, que pudieran hablar con el pueblo y con los poderosos, que pudieran construir tanto templos de piedra como templos de unidad. En el año 545, el obispo de Ravenna falleció, y entonces se abrió una cuestión delicada. Los fieles de Ravenna, como era costumbre, propusieron a su propio candidato para ocupar la sede vacante. Tenían derecho a hacerlo, y lo ejercieron con convicción. Querían un obispo que fuera de los suyos, alguien que conociera la ciudad, sus tradiciones, sus necesidades. Pero Justiniano tenía otros planes. El emperador necesitaba en Ravenna a alguien de absoluta confianza, alguien que pudiera servir como puente entre el poder imperial y la Iglesia en Occidente. Y el hombre que eligió fue Maximiano. Le recomendó al Papa Vigilio que lo consagrara obispo de Ravenna, y el Papa, que en aquellos años se encontraba en una posición sumamente complicada ante el emperador, aceptó. Así fue como Maximiano, un diácono nacido en una ciudad pequeña de Istria, fue consagrado obispo el 14 de octubre del año 546, en una ceremonia que tuvo lugar en la ciudad griega de Patras. Pero aquí es donde la historia se complica, porque una cosa es ser nombrado obispo y otra muy distinta es ser aceptado como tal. Y los raveneses no aceptaron a Maximiano. Lo vieron como un intruso, como un extranjero impuesto por el poder imperial, como alguien que no tenía derecho a sentarse en la cátedra de su iglesia. El rechazo fue tan fuerte, tan visceral, que Maximiano ni siquiera pudo entrar en la ciudad. Las puertas se cerraron ante él. Imagina lo que debió sentir aquel hombre. Había sido consagrado obispo por el mismísimo Papa, tenía el respaldo del emperador más poderoso del mundo, y sin embargo, allí estaba, fuera de las murallas de la ciudad que supuestamente debía pastorear, sin un lugar donde dormir, sin una iglesia donde celebrar, sin una comunidad que lo acogiese. La humillación debió ser profunda, el dolor inmenso, porque Maximiano no era un hombre ambicioso que buscara el poder por el poder. Era un hombre de fe que creía sinceramente que Dios lo había llamado a servir en ese lugar, y ahora ese lugar lo rechazaba. ¿Qué hizo entonces? Lo que hacen los verdaderos santos. No respondió con fuerza, ni con amenazas, ni con el peso de la autoridad imperial que lo respaldaba. No pidió al emperador que enviara soldados para imponerlo. No maldijo a los que lo rechazaban. Hizo algo mucho más difícil y mucho más valiente. Esperó. Se instaló fuera de las murallas, como huésped, según cuentan las crónicas, del obispo arriano de los godos, que aún residía en las cercanías. ¡Qué paradoja tan extraña! El obispo católico, legítimamente consagrado, tenía que refugiarse bajo el techo de un obispo, de una fe que él consideraba herética. Pero Maximiano no se dejó vencer por el orgullo ni por la amargura. Esperó con paciencia, y mientras esperaba, empezó a trabajar. Duerme profundo. Todo está bien. La historia continúa. Maximiano comprendió algo fundamental que muchos líderes de todas las épocas no logran entender, que la autoridad verdadera no se impone, se gana, que el respeto no se exige, se cultiva, y que la mejor manera de responder al rechazo no es con la fuerza,
sino con las obras. Poco a poco, con tacto, con diplomacia, con una generosidad que desarmaba incluso a los más escépticos, Maximiano fue tendiendo puentes con los raveneses. Empezó por acercarse a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los extranjeros que llegaban a la ciudad sin nada. Les daba lo que tenía, los escuchaba, los consolaba, y la gente empezó a hablar de él. Empezó a correr la voz de que aquel obispo al que habían rechazado era en realidad un hombre bueno, un hombre que no buscaba privilegios sino servicio. Fue un proceso lento, no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron semanas, quizás meses, de una labor silenciosa y constante. Pero al final, las puertas se abrieron. Los raveneses permitieron que Maximiano entrara en la ciudad y tomara posesión de su sede episcopal. Y cuando lo hicieron, descubrieron que no habían recibido a un tirano ni a un títere del emperador, sino a un pastor de verdad, a un hombre que iba a transformar Ravenna de una manera que nadie habría podido imaginar. Porque lo que Maximiano hizo a partir de ese momento fue sencillamente extraordinario. Lo primero que emprendió fue un programa de construcción que cambió para siempre el rostro de la ciudad. Bajo su dirección se completó y consagró la Basílica de San Vital, esa joya del arte bizantino que todavía hoy deja sin aliento a quien la visita. San Vital no era solo una iglesia, era una declaración de fe hecha en piedra, mármol, vidrio y oro. Sus mosaicos, que representan escenas bíblicas junto con los retratos del emperador Justiniano y la emperatriz Teodora, son considerados una de las obras cumbre del arte occidental. Y allí, en el mural del lado norte del santuario, está Maximiano, retratado con su nombre inscrito sobre la cabeza, de pie junto al emperador, con una expresión serena y digna que parece mirar a través de los siglos. Pero no fue solo San Vital. Maximiano también consagró la Basílica de San Apolinar en Clase, ese templo majestuoso que se levanta en las cercanías del antiguo puerto de Ravenna, con su ábside cubierto de mosaicos que representan la transfiguración de Cristo entre un paisaje de ovejas, árboles y cielos dorados. Y construyó otras iglesias más: San Juan, San Esteban y varias en su Pola natal, como quien no olvida de dónde viene por más alto que haya llegado. Cada una de estas construcciones no era solo un edificio, era un acto de amor, una ofrenda a Dios y al pueblo, una manera de decir: estoy aquí para construir, no para destruir, estoy aquí para dar, no para tomar. Y mientras levantaba templos de piedra, Maximiano también construía algo más sutil, pero igualmente importante: la unidad de la Iglesia, porque aquellos eran tiempos de profunda división. La cristiandad estaba fragmentada por una disputa teológica conocida como la controversia de los 3 capítulos, un conflicto complejo que enfrentaba a obispos de Oriente con obispos de Occidente en torno a cuestiones de doctrina que el emperador Justiniano intentaba resolver, a veces con más voluntad política que sabiduría pastoral. Muchos obispos de Occidente se resistían a las decisiones del emperador, considerando que invadía un terreno que no le correspondía. El Papa Vigilio, atrapado entre las presiones de Constantinopla y las demandas de los obispos occidentales, había sido llevado prácticamente a la fuerza a la capital imperial y se encontraba ausente de Roma desde hacía años. En medio de ese vacío, Maximiano se convirtió, de hecho, en el primado de Italia. Durante la larga ausencia del Papa, fue él quien sostuvo la estructura eclesiástica en Occidente, quien mediaba entre las partes enfrentadas, quien intentaba restaurar la armonía con paciencia y firmeza. No era una tarea fácil. Había obispos que lo veían como un aliado del emperador y desconfiaban de él. Había otros que esperaban de él una condena rotunda de las decisiones imperiales. Maximiano caminaba por un sendero estrecho, intentando ser fiel a la verdad sin romper la comunión, intentando mantener la paz sin traicionar la fe. Y lo hacía con una habilidad diplomática que asombraba a propios y extraños. Su biógrafo Agnello, que escribió siglos después pero basándose en tradiciones fiables de la iglesia de Ravenna, lo describió de una manera hermosa. Decía que Maximiano acogía a los extranjeros, reconvenía a los que caían en el error, daba a los pobres lo que necesitaban y consolaba a los sufrientes. 4 verbos
que resumen toda una vida: acoger, corregir, dar, consolar. 4 gestos que cualquier cristiano podría aspirar a practicar, pero que pocos logran hacer con la constancia y la autenticidad con que Maximiano los vivió. Y hay algo más que merece ser contado, algo que habla de la profundidad intelectual de este hombre, porque Maximiano no fue solo un constructor y un diplomático, fue también un hombre de letras, un estudioso, un escritor. Se dedicó con pasión a la revisión de los textos sagrados, preparando una edición cuidadosa de la Biblia con notas marginales que ayudaban a comprender mejor las Escrituras. Escribió un sacramentario, es decir, un libro litúrgico que contenía las oraciones y los ritos de la misa y que, según algunos estudiosos, sirvió de base para ediciones posteriores que influyeron en toda la liturgia occidental. También redactó crónicas, descripciones de Ravenna, catálogos de los obispos de la ciudad y nada menos que 12 volúmenes de sermones. 12 volúmenes. Piensa en eso por un momento. En una época sin imprenta, sin computadoras, sin ninguna de las facilidades que hoy damos por sentadas, un hombre se sentó a escribir 12 volúmenes de predicaciones, palabra por palabra, con tinta y pergamino, movido únicamente por el deseo de que la palabra de Dios llegara clara y pura a quienes la necesitaban. Duerme profundo, amigo, amiga. La noche avanza y esta historia te acompaña como un río manso que sigue su curso bajo las estrellas. Había además otro objeto fascinante vinculado a Maximiano que ha sobrevivido hasta nuestros días y que nos permite casi tocarlo a través de los siglos. Se trata de la llamada Cátedra de Maximiano, un trono episcopal tallado en madera y recubierto con placas de marfil finamente esculpidas. Esta cátedra, que hoy se conserva en el Museo Arzobispal de Ravenna, es una de las obras maestras de la escultura cristiana primitiva. Sus paneles de marfil representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con figuras de una delicadeza y una expresividad que conmueven a quien las contempla. En la parte frontal se puede leer un monograma que los expertos han descifrado como el nombre de Maximiano, lo cual sitúa esta pieza en los primeros años de su episcopado, antes de que recibiera el título de arzobispo. Algunos creen que la cátedra fue tallada en Alejandría de Egipto, otros en Constantinopla, pero sea cual sea su origen, llegó a Ravenna como símbolo de la autoridad espiritual de Maximiano, como un trono que no representaba poder terrenal, sino servicio divino. Porque eso fue Maximiano ante todo, un servidor. Y conviene recordarlo, porque a veces las figuras históricas, envueltas en el resplandor de sus obras y sus títulos, pueden parecer distantes, casi irreales. Pero Maximiano fue un hombre de carne y hueso, con sus dudas, sus noches de insomnio, sus momentos de agotamiento. Gobernar una diócesis tan importante como Ravenna, en una época tan turbulenta, no era un privilegio cómodo, era una carga pesada. Cada día traía un nuevo conflicto que resolver, una nueva disputa que mediar, una nueva necesidad que atender. Y Maximiano lo hacía todo sin perder la calma, sin perder la fe, sin perder esa serenidad que era su marca distintiva. Hay un detalle de su vida que me parece especialmente revelador. Cuando fue rechazado por los raveneses y tuvo que vivir fuera de la ciudad, no aprovechó su conexión con el emperador para vengarse ni para imponer su voluntad. Podría haberlo hecho. Tenía los medios y la autoridad para hacerlo, pero eligió otro camino. Eligió la humildad. Y esa humildad no era debilidad, era la mayor fortaleza que podía tener, porque fue esa humildad la que finalmente conquistó los corazones de quienes lo habían rechazado. Fue esa humildad la que le permitió construir lo que construyó y escribir lo que escribió. Fue esa humildad la que hizo que su nombre quedara grabado no solo en el marfil de una cátedra o en las teselas de un mosaico, sino en la memoria de la fe. Los años fueron pasando, y Maximiano envejeció en Ravenna, rodeado de las iglesias que había levantado, de los libros que había escrito, de la comunidad que había aprendido a amarlo. Su episcopado duró 10 años, apenas una década, pero en esos 10 años transformó una ciudad, unificó una iglesia y dejó un legado artístico y espiritual que la humanidad aún conserva como un tesoro. 10 años pueden parecer poco tiempo, pero cuando se viven con la intensidad
y la entrega con que Maximiano los vivió, 10 años, son una eternidad comprimida en el cuerpo de un solo hombre. Es interesante pensar que Maximiano fue el primer obispo de Occidente en llevar el título de arzobispo. Ese título, que hoy nos resulta familiar, fue en su momento una novedad, una señal de la importancia excepcional de la sede de Ravenna, y Maximiano lo recibió no como una corona que ceñirse, sino como un yugo que cargar con dignidad. Ser arzobispo significaba ser responsable no solo de su propia diócesis, sino de toda una región eclesiástica, de decenas de comunidades dispersas por el norte de Italia que miraban hacia él en busca de guía y protección. Y Maximiano no les falló. Durante los últimos años de su vida, el cisma de los 3 capítulos seguía causando tensiones. Obispos de varias regiones de Italia se habían separado de la comunión con Roma y con Constantinopla por desacuerdos doctrinales, y Maximiano trabajó incansablemente por cerrar esas heridas. No siempre lo logró. Hay batallas que un hombre solo no puede ganar, por santo que sea, pero lo intentó con todo su ser, y en ese intento dejó un ejemplo que vale más que cualquier victoria, porque lo que Maximiano enseñó con su vida es que la unidad no se construye aplastando al que piensa distinto, sino escuchándolo, entendiéndolo y buscando con él la verdad que está más allá de las opiniones de cada uno. El 22 de febrero del año 556, Maximiano cerró los ojos por última vez. Murió en Ravenna, en la ciudad que lo había rechazado y que luego lo había abrazado, en la ciudad que él había transformado con sus manos y con su corazón. Sus restos fueron sepultados en la Basílica de San Andrés, uno más de los templos que formaban aquel paisaje sagrado que él había ayudado a crear, y allí permanecieron durante más de 1200 años, hasta que en el año 1809, cuando las tropas de Napoleón invadieron Italia y secularizaron muchos templos, los restos de Maximiano fueron trasladados a la Catedral de Ravenna, donde descansan hasta el día de hoy. Duerme profundo. La historia se acerca a su fin, como se acerca la noche a su momento más hondo, ese momento en que todo se aquieta y el alma puede por fin soltar lo que ha cargado durante el día. Cuando uno visita Ravenna hoy, más de 1400 años después de la muerte de Maximiano, puede ver con sus propios ojos lo que aquel hombre construyó. La Basílica de San Vital sigue allí, con sus mosaicos que brillan como el primer día, con ese retrato de Maximiano que te mira desde el ábside con ojos serenos y profundos, como diciéndote: yo también fui rechazado, yo también tuve miedo, yo también dudé, pero seguí adelante porque sabía que no estaba solo. La Cátedra de Marfil sigue allí, en su museo, con sus escenas bíblicas talladas con una maestría que desafía el tiempo. San Apolinar en clase sigue allí, con sus ovejas de mosaico pastando en un jardín dorado bajo la cruz de Cristo. Todo sigue allí, y todo habla de Maximiano. Pero quizás lo más hermoso del legado de este santo no sean las piedras ni los mosaicos, sino algo más intangible y más valioso: la lección de su vida. Maximiano nos enseña que no importa de dónde vengas, que no importa cuán humilde sea tu origen, que no importa cuántas puertas se cierren ante ti, lo que importa es lo que haces con las circunstancias que la vida te presenta. Lo que importa es si eliges responder al rechazo con rencor o con paciencia, si eliges usar tu poder para dominar o para servir, si eliges construir muros o construir templos. Maximiano llegó a Ravenna como un extraño y se fue de este mundo como un padre para su pueblo. Llegó sin nada más que su fe y se fue dejando una ciudad transfigurada. Llegó siendo despreciado por su origen humilde y terminó inmortalizado en oro y vidrio junto al emperador más poderoso de su época. No porque buscara la gloria, sino porque la gloria, cuando es verdadera, busca a quienes no la buscan. Y hay algo más que quiero contarte antes de que cerremos esta noche juntos. Hay un momento en la vida de todo santo, un momento que no siempre aparece en los libros, que no siempre está registrado en las crónicas, pero que debió existir. Es ese momento de silencio absoluto, de soledad interior, en que el santo se pregunta si está haciendo lo correcto, si el camino que ha elegido es el verdadero, si todo el esfuerzo vale la pena. Maximiano debió tener ese momento. Quizás fue aquella primera noche fuera de las murallas de Ravenna, cuando el rechazo era fresco como una herida abierta.
Quizás fue en alguna madrugada de invierno, cuando las disputas teológicas parecían no tener solución y el peso de la responsabilidad se hacía insoportable. Quizás fue en sus últimos días, cuando el cuerpo ya no respondía como antes y la obra quedaba inconclusa. No lo sabemos, pero sí sabemos que en ese momento, fuera cual fuese, Maximiano encontró la fuerza para seguir adelante. Y esa fuerza no venía de él mismo. Venía de esa fuente inagotable que alimenta a todos los santos. La certeza de que Dios camina con nosotros, incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando la noche es oscura y el camino parece haberse borrado bajo nuestros pies. Así vivió Maximiano, así sirvió, así construyó, así amó, y así partió, un 22 de febrero, con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su misión, con la paz de quien ha puesto cada ladrillo de su vida al servicio de algo más grande que él mismo. Duerme profundo, todo está bien. La noche te cobija y la paz de este santo te acompaña. Y ahora, como es nuestra costumbre, cerremos este relato con una oración inspirada en la vida de San Maximiano, una oración que puedes hacer tuya esta noche, sea cual sea el momento que estés viviendo. Señor, Dios de la paciencia y de la misericordia, tú que llamaste a Maximiano desde una tierra humilde para ponerlo al frente de una gran ciudad, tú que le diste la fortaleza de soportar el rechazo sin perder la paz y la sabiduría de construir puentes donde otros veían solo distancia, te pido esta noche que me regales un poco de esa misma paciencia, que cuando las puertas se cierren ante mí, sepa esperar con confianza, que cuando el camino sea difícil, sepa caminar con fe, que cuando sienta la tentación de responder con fuerza, elija la mansedumbre, que como Maximiano levantó templos de belleza y de luz en medio de un mundo roto, yo también pueda construir algo hermoso con mi vida, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque nunca quede inmortalizado en mosaico alguno. Concédeme, Señor, la gracia de saber que tú caminas conmigo, que tú me sostienes cuando mis fuerzas fallan, que tú iluminas mi noche cuando todo parece oscuro, y que al despertar mañana pueda levantarme con el corazón renovado, dispuesto a servir, a amar, a construir, como hizo tu siervo Maximiano en aquella Ravenna lejana que todavía brilla con la luz de tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Duerme profundo, duerme en paz. Gracias por habernos acompañado esta noche. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los relatos que vendrán. Cada noche, una nueva historia de fe te espera aquí, contada con calma, con cariño, con la intención de que encuentres descanso para tu alma y para tu cuerpo. Que San Maximiano interceda por ti y por los tuyos. Que mañana sea un buen día. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.